Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a leer el versículo 21, Filipenses 1, 21. Dice la palabra del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una vez más, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que oramos. Padre, te damos las gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder estar reunidos, Señor, en este lugar. Anhelamos ser edificados con tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a cada uno, Señor. Ese es nuestro deseo, que podamos, Señor, ser edificados en ti, que tu Espíritu nos lleve cada día más a parecernos más a Cristo Jesús. Que mi vida, Señor, sea un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Sin duda alguna, vivir no es una tarea sencilla, ¿no es cierto? Es difícil, cuesta. Alguien por ahí dijo que nadie pide nacer. Y es cierto, ¿verdad? Ninguno de nosotros tenemos una subconsciencia atrás en la que le hayamos dicho al Señor, yo quiero nacer, sino que nacimos y el Señor nos dio la vida. Y al entrar en esta vida, en esta tierra, trae consigo muchos retos y dificultades. De ahí que conocemos dichos como la vida no es color de rosas todo el tiempo. Se nos presentan distintos retos, obstáculos, dificultades, problemas. Póngale el nombre que él quiera poner. El curso de la vida no es sencillo, no es nada fácil. Es por eso que este versículo que acabamos de leer, a pesar de ser muy conocido, porque creo que lo es, a pesar de ser muy fácil de memorizar, contiene una profundidad y unas implicaciones enormes que no podemos tomar a la ligera. ¿Sí? Realmente es un versículo donde Pablo está exponiendo su filosofía de vida, la manera en la que él desenvuelve y desarrolla su vida. Y es una máxima muy bonita, ¿verdad? Pero vemos en Pablo una seguridad que se debe a que él sabe con certeza para quién y para qué vive. En otras palabras, tiene muy claro su propósito. La pregunta es si nosotros, no solo al recitar este versículo, o no solo tener, la pregunta no es solo el tener la habilidad de recitarlo, sino que si tenemos la habilidad para poder vivirlo. Esa es la pregunta. ¿Sí? Porque es fácil repetir algo, pero debemos ponernos a pensar si realmente nosotros, al decirlo, entendemos todas las consecuencias que tiene este versículo. Y como les decía, Pablo tenía muy claro el propósito de su vida, para quién vivía, lo tenía muy claro. La pregunta también entonces es, ¿cómo podemos tener nosotros la misma seguridad y la misma certeza de que vivimos para Cristo? ¿Cómo puedo estar tan seguro? Porque si hemos estado leyendo Filipenses, si hemos entrado en el contexto, estamos viendo que Pablo escribe esta carta no desde su despacho, ¿sí? No desde una oficina bien amueblada y bien arreglada, de esas oficinas que todos soñamos tener, ¿sí? ¿O no? ¿No ha soñado usted tener un lugar de trabajo donde tenga su máquina de hacer café, su buen monitor de 32 pulgadas,
No, Pablo escribe esta carta desde la cárcel. No está en un lugar cómodo. No está hablando desde la comodidad, está hablando desde la adversidad. Y todos sabemos aquí que no hay nada más difícil que generar afirmaciones de este tipo cuando las cosas no van bien. Es sencillo. Por eso es que les decía, es tan fácil decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia cuando la muerte no esté enfrente. ¿Sí? Entonces, en esta mañana, veamos juntos cómo podemos hablar con esa misma seguridad con la que habló Pablo. Por eso hoy inicia una serie, eso tenía que decirle al principio, que es El gozo inagotable. Y el título de este mensaje es Vive para Cristo. ¿Cómo tenemos esa certeza de que estamos viviendo para Cristo? Bueno, hemos dicho que Pablo conocía el propósito de su vida, así que lo primero que debemos hacer es reconocer el propósito de nuestra vida. La famosa pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy vivo? Miren, nosotros, el mundo es muy diferente en el que vivimos hoy al que se vivía hace mucho tiempo, ¿sí? Hoy tenemos calles pavimentadas, venimos en un carro o a lo mucho en algo que tenía 4 ruedas, ¿sí? Tenemos tanta sofisticación, ¿verdad? Sofisticados. Tenemos aire acondicionado, HVAC. Sí, porque es calefacción también. No, pues claro. Nuestro preciado internet, o como le decimos nosotros latinos, Wi-Fi. Pero, a pesar de que tenemos todas estas cosas, esta pregunta nos sigue agobiando a todos. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? Y sabe, la sociedad de hoy nos envuelve tanto en el afán diario que a veces no nos ponemos a pensar en esto, ¿sí? Porque todo va, tengo que hacer esto, tiramos en nuestro calendario para la semana, el famoso schedule, vea mi schedule, y vivimos así. Aunque hay veces, no sé si solo a mí me ha pasado, no sé si a usted, en el que le suena la alarma, 3, 4, 5 de la mañana, no sé a qué hora se levanta usted. Pero se queda sentado en la cama y se pregunta, bueno, ¿yo para qué estoy haciendo todo esto? Ahí está la pregunta. ¿Y por qué nos preguntamos esto continuamente? Porque el mundo en el que vivimos comienza a desdibujar el propósito para el que fuimos creados. Es así. Comienza realmente ¿cómo se llama? Lanzarnos, una y otra cosa en cuanto a lo que somos. ¿Qué nos dice? Si querés ser algo en esta sociedad, tenés que tener este tipo de título, este tipo de trabajo, tenés que ganar tanto, tenés que vivir aquí. Y comienza ¿a qué? A tratar de definir el propósito de nuestra vida. Y esto es, hermanos, inconsciente. No crea que pasamos por un gran proceso, no. Si solo basta ver un anuncio con la última camioneta del año. Exacto, wow. Y nos visualizamos nosotros bajándonos de esa camioneta. Entonces, que vean, o saliendo de una hermosa casa y se dan cuenta cómo comienza realmente nuestra vida. Y no estoy diciendo con esto que nos tenemos que salir de la sociedad, no, sino que podamos ver cómo estas cosas comienzan a moldear nuestro propósito. Y comenzamos a querer vivir conforme a los estándares del mundo. Y allí es donde está el problema del asunto. Otra vez, ¿cuál es nuestro propósito? Porque muchas veces nos frustramos, ¿no es cierto? Cuando no cumplimos las expectativas que la sociedad nos impone para ser reconocidos, nos frustramos. Y es que no es fácil. No es nada fácil. Cuando éramos niños es bien sencillo porque si tuvimos la bendición de tener papá, mamá o abuelos o alguien
que nos llevaba, pagaba y uno decía, ve qué chivo uno viene aquí. Pues sí, pero el niño está bien que piense así, depende de sus padres. Pero cuando vamos creciendo, vamos viendo que las cosas cuestan bastante y que los sueños no se cumplen tan fácilmente. Y eso a veces puede trastornar la manera en que nosotros nos vemos y decimos, ¿qué soy? ¿Para qué tanto? ¿Para qué? Y en medio de esta sociedad que nos quiere sumergir, las palabras del maestro siguen resonando con fuerza. Le dijo a sus discípulos, los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, se hacen grandes, buscan el poder político, el poder económico y ejercen sobre ellas potestad. Pero el Señor les dice, entre ustedes no será así, sino el que quiera ser el mayor entre ustedes va a ser el siervo de todos. ¿Y por qué esto es importante para nuestro propósito? Porque es justamente eso lo que Pablo entiende. Es justamente eso lo que Pablo sabe, que su vida está por encima de lo que el mundo o la sociedad puede esperar de él. Miren lo que dice el versículo 1. Está claro. La manera en que él se presenta a los filipenses, le dice Pablo y Timoteo. No dice el gran apóstol, el gran predicador, siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. Entonces es necesario que nosotros también aprendamos a vernos, nosotros que estamos en Cristo, aprendamos a vernos de esta manera, por encima de cualquier otra cosa, por encima de lo que yo pueda o no pueda tener. Soy un siervo de Jesucristo. Eso es lo que me define. Esto es muy intencional. Pablo no está diciendo, voy a escribir, me voy a presentar como siervo. No, está diciendo a los filipenses, yo antes de ser cualquier cosa sobre ustedes, soy un siervo de Jesucristo. Pablo reconoce su propósito, reconoce que la grandeza no se encuentra en los distintos títulos o posiciones laborales que podamos alcanzar, sino en considerarnos fieles siervos de Jesucristo. Y sabe que la palabra original es todavía más fuerte y se traduce así en otras versiones. Dice Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Entonces Pablo tenía muy claro que era un siervo. Antes de ser cualquier otra cosa, antes de aspirar a pensar de él de otra manera, él se miraba como un siervo de Jesucristo. Y esto, hermanos, tiene connotaciones para nosotros. A veces en nuestra modernidad es bien difícil entender lo que un siervo era en este tiempo. Era lo más bajo. Ahora alabamos a la gente que sirve, se trata bien, a un mesero, por ejemplo, pero en este tiempo no era así. Sufrían maltratos, pero Pablo entiende esto. ¿Y sabe? No hay nada mejor que ser siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así como los discípulos, pescadores, los pescadores era también una de las profesiones menos deseadas. ¿A qué huele un hombre que trabaja con pescado? A pescado. Y si está haciendo mucho sol, a pescado seco. Hermanos, y esta gente despreciada por la sociedad aún judía de su tiempo, por los mismos fariseos y por los escribas, gente considerada del vulgo, pero comenzó a caminar con Jesús, se comenzaron a considerar siervos del Señor. ¿Y sabe cuáles eran las dulces palabras que venían de Jesús? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que se saben siervos. A veces podemos no ser tal vez lo que el mundo espera de nosotros, pero el Señor nos dice, tú no necesitas la aprobación de eso, necesitas reconocer que yo te creé para que fueras mi siervo. Eso es todo lo que necesitas. En eso encontramos la identidad
el propósito, nuestra finalidad. ¿Y no es cierto que eso es lo que esperamos también al final? Que el Señor nos diga: bienaventurado, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y estamos hablando del gozo inagotable. Mire lo que dice Jesús: entra en el gozo de tu Señor. La Escritura nos está hablando, ¿para qué? Para que podamos hacer a un lado a veces la conmoción que se da en el mundo. ¿No es cierto que a veces nos sentimos intoxicados? A veces no andamos ni corbata, pero le hacemos. ¿Por qué? Porque sentimos que nos ahoga. Y tenemos esta cuestión de querer hacer creer algo. Entonces, primero, reconozcamos nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Es ser servidores de Cristo. Y no hay nada por encima de eso. Ojo, yo no estoy diciendo a los jóvenes que no estudien, porque también se puede malentender. Yo lo malentendí en mi tiempo. No es eso a lo que se refiere la Escritura. Se refiere a que sepamos tener todas estas cosas, pero le demos su lugar. ¿Y sabe qué? Todo eso está más bajo que ser siervo de Jesucristo. En una ocasión le ofrecieron a Billy Graham. Fíjese qué interesante esto. Le ofrecieron a Billy Graham postularse a la presidencia de los Estados Unidos. Su respuesta es sorprendente. ¿Saben qué dijo? Yo no me puedo rebajar. Yo soy siervo de Jesucristo. Yo quiero vivir con esa convicción de comprender que sí, el Señor me ha dado la capacidad de hacer distintas cosas, pero sobre todo soy su siervo, soy su discípulo, soy su servidor. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Marta? Marta, tú estás muy afanada, querés el reconocimiento de esto, pero mis discípulos, mis seguidores, encuentran lo mejor en lo que María está haciendo, estando a sus pies. Ahí hay consuelo, ahí hay refugio, en los pies de Cristo Jesús. Así que si reconocemos nuestro propósito, ahora tenemos que adoptar los motivos correctos para vivir. Porque cuando uno ha descubierto o se ha puesto una meta o un propósito, tiene un propósito, hace ajustes en su vida, ¿no es cierto? Sí, aunque no diga amén, hace ajustes. Se ajusta al propósito. Por ejemplo, digámoslo así banalmente, si su propósito es comprar un carro, dice, bueno, ya no más McDonald's, ya no más Chipotle. ¿Por qué? Porque hay que ahorrar, ¿sí? Entonces el propósito nos regula, nos define, ¿sí? Si quiero bajar de peso, bueno, gracias a Dios, sí, menos pupusas, sí, menos tacos. Sí, ¿y qué pasa? Ajustamos nuestra vida, ¿no es cierto? El atleta, vamos a verlo más adelante, ajusta su vida ¿a qué? Al propósito. Entonces nosotros también, si nos sabemos siervos de Jesucristo, debemos adoptar los motivos correctos para vivir, debemos hacer ajustes en nuestra vida. Y uno de los primeros ajustes que tenemos que hacer es no vivir centrados en nosotros mismos. Y usted sabe que eso es difícil en nuestra sociedad de hoy. ¿Por qué? Porque el Señor dice, cómprate, hazte, apapáchate, ámate, que nadie te diga nada. Es un individualismo. De ahí que, fíjense que no es mentira, pero nos estamos volviendo ermitaños. Sí. Bueno, estamos con gente, pero seguimos siendo ermitaños. ¿Por qué? Porque estamos con otros así, ¿ve? Encerrados en nuestro mundo. Y no estoy hablando de los jóvenes. Estoy hablando de nosotros, los adultos. No, pues sí, porque sobre los jóvenes, pues sí. No. Sí, y no. Yo siempre se lo digo con amor. No crea que a mí no me pasa, ¿no? Sí.
Sí, a veces tengo que poner mucho cuidado. Mi hijo me está hablando y después me tengo que parar y como que el Señor me dice, si no escuchaste nada de lo que te dijo, porque estás ensimismado. Entonces, ¿qué debemos hacer? No vivir centrados en nosotros mismos. Amén. No podemos hacer eso. Tenemos que, si somos siervos, el siervo realmente vive para servir a otro. Es un siervo. Y ya vamos a llegar allí. ¿Cómo desechamos esto de vivir centrados en nosotros mismos? Primero, desechemos la envidia. Amén. Desechemos la envidia. Pablo estaba teniendo problemas en la carta, en este primer capítulo, relata con gente que estaba haciendo las cosas por envidia, predicando a Cristo por envidia. Hermano, y los hermanos en Cristo podemos tener envidia, sí. Y es una lucha constante. Pero tenemos que desechar la envidia. Uno de los peores males que existe en nuestro tiempo es querer compararnos con otro. Aún dentro de la iglesia. Aún dentro de las funciones eclesiales. Pero mira el que está al lado suyo. Mírelo. Usted no es igual que él. Y él no es igual que usted. Dios nos ha hecho a cada uno únicos. Amén. Únicos. Su proceso con cada uno de nosotros es muy diferente. Su trato, la manera, aún los problemas que estamos aquí. Por eso existe el dicho, cada cabeza es un mundo. Y hay otro más chistoso que dice cada loco con su tema. Pero, ¿por qué es esto importante? Hermanos, porque no podemos vivir así. Y vivimos en esta época de la comparación. Resulta que hoy ni nosotros como creyentes podemos alegrarnos de que el Señor ha bendecido más al otro. No, nos da cosa. Gracias por esos amenes tan sinceros. Nos da cosa. Pero debemos desechar la envidia. No podemos vivir así. Si el Señor ha bendecido al hermano con algo, démosle gracias al Señor por eso. Amén. Démosle gracias al Señor por eso. Y también no seamos promotores de envidias nosotros. Si el Señor nos ha bendecido y usted no necesita publicarlo a los cuatro vientos, no lo haga. Amén. ¿Por qué? Porque a veces hoy, en la época de que hay que postear todo, hasta lo que estamos comiendo, claro, el que pasa por necesidad, ¿qué cree? Le duele. Y nosotros somos la iglesia. ¿Sabe usted que uno de los abusos de la cena del Señor en 1 Corintios era exactamente eso? Los ricos, dice que llevaban grandes cantidades de comida y comían enfrente de los hermanos que tenían menos. Pablo les pega una gran regañada y dice que ustedes van a despreciar a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo. Van a hacer sentir mal a los hermanos que pasan por necesidad. ¿Sabe qué les dice Pablo? Si ustedes se quieren saciar, coman en sus casas, que no tienen casas para comer. Se está refiriendo a la privacidad. Hermanos, no tenemos que publicar todo lo que acontece en nuestra vida. Amén. No, esa es parte de la dignidad de ser siervos de Jesucristo. No seamos promotores de envidia. No. Acuérdese de lo que Jesús dijo. Es necesario que vengan los tropiezos, pero ¡ay! De aquel por quien vengan los tropiezos. No seamos instrumentos de tropiezo para otros. Número 2, desecha los pleitos. Y los hermanos se pelean también. Hasta hay un dicho, ¿verdad? Si no se pelean, no son hermanos. Sí, se da. Hermano, pero estamos en Cristo, pero se da. ¿Con qué se pelearon los discípulos? ¿Que quién iba a ser el mayor? Pero desechemos los pleitos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Exacerbó sus preferencias? No, le dijo, cálmense. Así no es la cosa. Jesucristo pacificaba ese tipo de aspiraciones entre los discípulos y lo mismo hace con nosotros. Entonces desechemos los pleitos. Hoy estamos en una época en la que todo el mundo tiene un argumento, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo quiere generar una discusión. Nosotros no somos llamados a eso. A paz y a santidad nos llamó el Señor.
Si lo que vamos a decir va a generar discordia, mejor callémonos. Pero es que yo tengo la razón. Si nadie ha dicho que no la tiene. Pero a veces es mejor callar. A veces es mejor desechar los pleitos. En el matrimonio esa es una táctica importante. Pero entre hermanos en Cristo también. Desecha la hipocresía. No aparentemos algo que no somos, hermanos. Dejemos a un lado eso. Porque esto se reafirma con lo anterior, porque somos siervos de Jesucristo. No tenemos por qué aparentar. Si sabemos que estamos en Cristo, no tenemos por qué aparentar. No, que para que el otro vea que me voy a meter. Hay gente que se enjarana por aparentar. Esto no nos define. Esto es una formalidad. Esto no nos define. Usted y yo estamos en Cristo Jesús. Amén. Eso nos define. Eso nos define. Porque una vida egocéntrica termina en la destrucción. Hermano, pero estamos en Cristo. Sí, pero si no queremos entender, Pablo lo dice en otra carta. Dice, y muchos desviándose, dice, por el dinero, por otras cuestiones, cayeron. Tengamos cuidado. Entonces, ¿qué otro ajuste debemos hacer? Desechando todo esto, debemos aprender a vivir para Jesús y para servir a otros. Esa es la meta. ¿Y cómo hacemos esto? A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Debemos amar y servirle a Dios. Pero esto solo se logra cuando amamos y servimos a los hermanos. Cuando nuestro servicio es por amor. Sí, por amor al que tiene ahí cerca, por amor a usted que lo estoy viendo. De esa manera debo vivir. Porque Primera de Juan, creo que es Primera de Juan, y si no alguien por favor me corrige, dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. Porque es bien fácil, ¿verdad? Yo amo a Dios, pues sí, demuéstramelo. Por eso no podemos tampoco tratar de ser siervos de Jesús, vivir la vida del evangelio, si no nos congregamos. Gracias a Dios por la radio que se tiene, por las cámaras que están activas transmitiendo, pero a los que están allá necesitan congregarse. ¿Sí? Pues si aguantarse a uno mismo es fácil. Yo me aguanto todo. Bueno, hay unos que no se aguantan a sí mismos, ¿verdad? Pero soportar a otros, aguantar a otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Así se vive el evangelio. Porque cuando amamos y servimos, cuando el amor de Dios, cuando entendemos que de la misma manera, se recuerda el mensaje del domingo pasado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios hizo por nosotros? Nos amó, que entregó a su Hijo. Y cuando entiendo la forma en la que el Señor me ha amado, entonces puedo amar a otro de la misma manera, con la misma paciencia. Porque el Señor nos ha tenido paciencia. Sí, nos ha tenido paciencia. Aquí venimos bien vestidos, bien bonitos y parecemos que no hacemos nada. Pero el Señor nos ha tenido paciencia. Y esa misma paciencia debemos mostrar para con nuestros hermanos. ¿Por qué amando vamos a ser capaces de realmente aprobar lo mejor? Miren lo que dicen los versículos 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor.
Porque el siervo de Cristo debe aprender a probar lo que es mejor. Lo que la Nueva Traducción Viviente dice, para que entendamos lo que realmente importa es el amor. Lo que realmente importa. Aprobar lo mejor. ¿Comprendemos esto de aprobar lo mejor? Es sopesar, es evaluar. ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Esto o aquello? Hoy descubrí a las 8 por qué las hermanas, alguien estuvo aquí a las 8 quizás está riendo, por qué las hermanas se tardan tanto para comprar algo en las tiendas. Porque están tratando de aprobar lo mejor. Porque Padre bendito, ¿cuánto tiempo? Sí, en el espejo, no, no, sienta bien. Pero ¿saben qué está haciendo? Tratando de aprobar lo mejor. Qué rápido dicen amén las hermanas. Pero qué bueno. Ahora, traigamos este ejemplo risible a decisiones más complejas en la vida. Cuando tenemos que pesar entre dos cosas que son buenas, pero hay que escoger lo mejor. Solo el amor que nos hace crecer en el conocimiento de Cristo puede ayudarnos a entender lo que realmente importa. ¿Sí? Por eso, y fíjense que eso es tan chistoso, pero así es. Y a veces las mujeres salen sin nada. ¿Y qué pasó? No, nada de eso. Pero eso nos lleva a ver, en la vida hay decisiones que son así. ¿Me caso o no me caso con esta muchacha? ¿Cambio o no cambio de trabajo? ¿Esto le hará bien a mi familia o no? Son decisiones en las que se juega muchísimo más que un look. ¿Y cómo vamos a escoger lo mejor entonces? Si dejamos que el conocimiento de Cristo en nosotros crezca a través del amor. Porque el amor aprueba lo mejor. San Agustín decía, en lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. Pero ante todo, caridad, que es amor. ¿Por qué? Porque si vivimos en amor, vamos a vivir como dice la segunda parte del versículo 10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Sinceros. ¿Quiere que le dé otro sinónimo? Genuinos. Genuinos. Fíjense que no hay nada más bonito que ser genuino, porque al ser genuino uno dice, si él tiene esa opinión de mí, pues que la tenga. Yo sé para quién vivo, sé a quién le sirvo, sé cuál es mi propósito. Y no solo dice genuino, dice irreprensible. Hermano, esa palabra es pesada. Irreprensible quiere decir que no hay nada que se nos pueda reprochar. Pero lo confirma Romanos 10:13. Si quiere va, si no yo se lo cito, dice, porque el amor, dice, no hace mal al prójimo. Por eso el cumplimiento de la ley es el amor. Esto, hermanos, es clave porque los fariseos querían vivir ajustaditos a la ley, pero el Señor les dijo, ustedes diezman de esto y son así rectos, pero se les ha olvidado la misericordia y la justicia. El amor. ¿Qué quiere el Señor? Que vivamos con amor, que vivamos para otros, no ensimismados en nosotros mismos, y que vivamos para que otros vean a Jesucristo en nosotros, para que otros conozcan a Jesús a través de nosotros, que vivamos de tal manera que entendemos que somos siervos del Señor, no importando lo que hacemos en la vida diaria, somos siervos del Señor.
Porque a veces se malentiende cuando se habla de esto y se piensa que para ser siervo del Señor tengo que dejar todo lo que estoy haciendo y meterme de 100% al ministerio. Eso no es así. No es así. No importa cuál sea el rubro de trabajo que tengamos. Ahí es donde el Señor quiere que manifestemos y exaltemos a Cristo en nosotros y que otros puedan ver que nos comportamos como siervos de Jesucristo. Y que nuestra vida, no solo lo que hablamos, sino que lo que vivimos sea un testimonio que genere en otros curiosidad. Sí, porque hoy todo eso genera curiosidad. Mire, es tan terrible que yo he dicho que, o sea, cuando uno anda en la calle, que si alguien sale con cosas, yo no me lo voy a oponer, porque no, la vida no vale nada. Un cholloncito al carro y van sacando armas, bates, pistolas y todo. Y uno dice, entonces que la gente diga, ¿y por qué este reacciona diferente? ¿Por qué vive diferente? Y ahí el Señor nos está abriendo las puertas para que podamos también abrir nuestros labios y decirles que nosotros somos siervos de Jesucristo, que lo seguimos a Él, que somos sus discípulos. Que no vivimos bajo el estándar que el mundo nos pide vivir, sino que vivimos para un propósito más grande, para una persona más grande, como la que estábamos cantando hoy, un Dios increíble. Y esto cambia todo, hermano. Y se cumple en nosotros esto de que ya vamos a nuestro trabajo, no para servir al ojo del jefe, sino porque sabemos que con lo que hacemos también honramos a Dios. Esto es lo que significa que somos para alabanza de su gloria. Hermano, pero ¿y cómo voy a glorificar a Dios pintando? Claro que puede hacerlo, porque cuando usted lo hace para Él y busca la excelencia, más allá del pago que lo van a dar, sino que busca la excelencia porque lo hace para Dios mismo. Dice que por eso tenemos tanto problema con actitudes del tipo de yo no voy a hacer eso porque a mí no me pagan para hacer eso. Claro, yo no estoy diciendo que se deje aprovechar de. No, pero ¿por qué no queremos? ¿Por qué nuestra actitud se ha vuelto así? Porque estamos ensimismados. No, mis derechos, mis derechos, mis derechos. ¿Y mis responsabilidades? Entonces, salgamos cada día en la mañana. Señor, hoy quiero servirte a ti. Pero no voy para la iglesia. ¿Quién ha dicho que solo aquí se sirve al Señor? Nuestros lugares de trabajo necesitan que nosotros alumbremos. Glow in the dark. Por eso le comunicamos eso a nuestros jóvenes. La luz brilla en la oscuridad. Si usted tiene un compañero de trabajo que solo habla malas palabras, no le pida a Dios que lo cambie. Pídale a Dios que le dé fuerzas para no andar hablando como él, pero para ser una luz. Hermano, pero no se le mira. Deje que el Señor haga su obra. Amén. Así que, ¿cómo debemos entonces, después de hacer todos estos ajustes, debemos comportarnos como ciudadanos del cielo? Debemos comportarnos como ciudadanos del cielo. ¿Y cómo se comporta un ciudadano del cielo? Según lo que Pablo nos está diciendo acá, y lo invito a que lea si no ha leído, y los que lo han leído, qué bueno que lo han leído en esta semana. Pero Pablo está hablando de todas las adversidades, de todo lo que ha sucedido, y le está escribiendo esta carta de amistad a los filipenses, queriendo cambiar su perspectiva, esto mismo que estamos viendo nosotros hoy, su entendimiento de las cosas. ¿Sabe cómo para Pablo se comporta un ciudadano del cielo? El que decide gozarse, el que decide alegrarse. Pero no es como la terapia que tenemos afuera de al mal tiempo buena cara, o voy a sentirme bien cuando vengan los problemas. No se trata de eso. Se trata de que ese gozo, si voy a decidir gozarme, esté anclado en la fuente correcta. Porque, hermano, toda la alegría de lo nuevo, ¿no es cierto que
pasa más rápido entre más uno va cumpliendo años. Los niños cuando reciben algo nuevo, la alegría les dura un montón. Pero ya uno que va, le dan algo nuevo, gracias. Y no es que uno no se sienta agradecido, sino que simplemente uno va revalorizando las cuestiones. Y de igual manera, nosotros debemos ver a dónde está la fuente de nuestro gozo, porque Pablo no solo dijo que se iba a gozar, dijo que se iba a gozar en lo que el Señor estaba haciendo, en la persona de Jesucristo. Pablo se había decidido gozarse y alegrarse por lo que Dios había hecho. Y por eso la palabra del Señor nos dice cada vez: recuerda, 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 recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Recuerda. Mira dónde estamos hoy, no somos los mismos de hace 20 años. Somos diferentes. El Señor ha venido caminando con nosotros. Y debemos glorificar a Dios. Debemos glorificar a Dios por lo que Él ha hecho. A Pablo no le había ido bien todo el tiempo, porque también a veces pensamos que esa es la razón por la que Pablo se gozaba. No. Hechos 16 forma parte del contexto de Filipenses 1. Mire todo lo que le pasó a Pablo. Azotado y metido en el calabozo y más adentro. Todo ¿por qué? Por ser un siervo de Jesucristo. Pero él dijo: yo voy a decidir gozarme, alegrarme en quien realmente vale la pena alegrarse. ¿Por qué? Porque también la obra de Dios continúa. Él no nos deja abandonados. Él está obrando en nosotros hoy. Y no importa la adversidad o el problema que esté teniendo, ¿sabe por qué podemos anclarnos en ese gozo? Porque el Señor mismo está con nosotros. No importando la dificultad, no importando el problema y ni siquiera importando el pecado. Pero Él nos llama, como dice la Escritura, con lazos de amor, con cuerdas de amor, una y otra vez. Entonces Pablo podía decir, yo me voy a gozar. Pero no solo me voy a gozar en el pasado, en el presente también me voy a gozar, porque sé que Dios continuará obrando en mí. Porque sé que voy a ver lo que hoy no puedo ver. Porque sé que el Señor cumplirá su propósito en mí. Por eso Pablo decide gozarse. No es un gozo masoquista, porque a veces uno piensa que el creyente es masoquista, que le está lloviendo de todo y ja. No. Sí, porque es que a veces pensamos así. A veces yo no sé por qué se nos ocurre que Pablo estaba en la cárcel escribiendo esta carta, riéndose a carcajadas. No estaba haciendo eso. Simplemente entendía de quién dependía su gozo. Porque a veces el gozo no se refleja con una sonrisa o con un estado de éxtasis, de alegría. Pero se refleja en la convicción de que sabemos que somos del Señor y que el Señor no nos ha abandonado. Que el Señor no nos ha desamparado. Por eso nos gozamos y alegramos, no porque las cosas vayan bien, sino que confiamos en que Cristo seguirá haciendo la obra en nosotros, la obra en nuestras familias. Y poder cerrar los ojos. ¿Por qué cerramos los ojos? Porque todavía no vemos el final de la obra, pero creemos. Por eso dice que los profetas miraban adelante la promesa que se venía. Y esa promesa, hoy nosotros somos partícipes. Jesucristo es esa promesa. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: bienaventurados sus ojos que ven lo que muchos quisieron ver y no lo vieron. Pero ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y nos dice en esta mañana que vivamos para Él. Esta es la razón por la que Pablo podía decir tan galantemente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese es el mismo anhelo que el Espíritu de Dios tiene para cada uno de nosotros. Que podamos vivir con esa convicción, con esa esperanza de que nuestra vida en el Señor realmente
como dice la expresión, vale la pena. Vale el sufrimiento. Puede que vengan más adversidades, pero debemos estar conscientes de que el Señor está con nosotros. Quiero terminar con este salmo. El 16:11, Salmo 16:11 dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Ese es el anhelo del Espíritu de Dios para nosotros. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.